Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy leemos en el Salmo responsorial de la misa de hoy, la antífona dice así: porque su misericordia es para siempre, es eterna. Y se repite el Salmo 135, que va diciendo, y te suena porque lo hemos rezado muchísimas veces: alabad al Señor porque es bueno, porque en su abatimiento se acordó de nosotros, en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos redimió de nuestros enemigos. Adquirió a Egipto con sus primogénitos, al que sacó a Israel en medio de ellos con mano poderosa y brazo excelso, al que dividió en partes el mar Rojo y sacó a Israel por medio de él y sumergió al faraón y a su ejército en el mar Rojo. Y repetimos, porque su misericordia es para siempre. Es el canto del pueblo de Israel al Dios que les ha salvado. Un canto de alabanza, porque es lo que sale de sus corazones cuando recuerdan las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Algo que la experiencia personal también, a ti y a mí, nos hace pensar muchas veces en cómo también nosotros damos gracias al Señor por tantas cosas buenas. Y siempre, por lo que dice aquí el Salmo, la antífona, mejor dicho, porque su misericordia es para siempre, es eterna. Su misericordia es eterna. Tú y yo hemos sentido con mucha frecuencia, o con la frecuencia que sea, la experiencia de esto. Damos gracias al Señor por tantas cosas buenas que Él nos ha concedido y nos concede. Pero también, y esa es la parte, digamos, más humana, también nosotros somos testigos y a veces pacientes de esa experiencia también del fracaso, de la propia incapacidad o del desprestigio, si quieres, ¿no? Como si en nuestra vida la presencia del Señor, ese Dios bueno y misericordioso del que hablamos, estuviera a veces muy lejana. Sabemos, por la fe, y lo entendemos con nuestra inteligencia, que no es así. Pero experimentamos que Dios a veces está lejos. Ya sea porque no nos escucha, parece que no nos escucha, ya sea porque se nos hace difícil llegar hasta Él, ya sea porque pasamos temporadas, todos las hemos pasado, en las que la oración cuesta mucho. Me cuesta mucho enlazar con Dios, encontrarme con el Señor. El cansancio, el sueño, lo que quieras, ¿no? La poca, momentos en los que eso se hace más difícil. Y puede llevar también a la desesperanza.
En una de sus cartas, el Padre nos hacía pensar y nos hacía dirigir nuestra mirada hacia la única respuesta que es verdadera ante toda esta situación. Una respuesta que conlleva un sí decidido a Dios. Haz, Señor, decía, que desde la fe en tu amor vivamos cada día con un amor siempre nuevo, en una alegre esperanza. Cosa tan bonita. Haz, Señor, que desde la fe en tu amor, como le pasaba al pueblo de Israel, la fe en la misericordia de Dios, la fe en Dios que les ha salvado, que les ha sacado de Egipto, en el Dios que les ha acompañado durante años por el desierto, el Dios, esa fe, ¿no? Pues ese mismo Dios a que tenemos que creer. ¿Para qué? Para vivir siempre con un amor nuevo y en una alegre esperanza. Valdría la pena, no es el tema, pararnos a considerar en nuestra oración esta mañana o en otro momento qué significa en tu vida eso de un amor nuevo. Que creo que ayuda mucho, sobre todo cuando uno lo piensa desde la perspectiva personal, es decir, ¿qué significa en mi vida tener siempre un amor nuevo? Fíjate que digo siempre, como dice aquí el Padre, siempre. Y por tanto, renovado. Si es nuevo, tiene que renovarse para que sea siempre. Sí que se puede pensar en aquel primer amor de tu vida, donde decidiste seguir al Señor. O en esos momentos en los que has sentido más el amor de Dios. Pero que tú y yo tenemos que renovar todos los días. De ahí que le gustase a nuestro Padre, a San José María, la expresión con la cual se identifica a los novios en Portugal, en portugués, os novos. Y lo unía al amor humano y lo pasaba al amor divino. La novedad del amor de cada día. Bien, pero ahí lo dejo. Será un buen tema de meditación. Y en una alegre esperanza. La esperanza cristiana, decía el Papa, es sólida. Por eso no decepciona. No está fundada sobre lo que nosotros podemos hacer o ser. Sería muy pobre esperanza. Y tampoco sobre lo que nosotros podemos creer. Su fundamento, es decir, el fundamento de la esperanza cristiana, es lo más fiel y seguro que existe, el amor que Dios mismo nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Dónde se basa la esperanza? El amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Ese amor que se renueva todos los días, que Dios nos concede todos los días y que tú y yo intentamos renovar todos los días. Es fácil decir, acaba diciendo el Papa, Dios nos ama. Todos lo decimos. Pero cada uno de nosotros es capaz de decir, ¿estoy seguro de que Dios me ama? Y acaba diciendo, después de sembrar un poco la incógnita, dice el Papa, no es tan fácil decirlo. Y añade, pero es verdad. Pero es verdad. Mira, Dios a ti y a mí, que nos ha dado tantas cosas buenas, porque tu misericordia es para siempre, decíamos, en la antífona del Salmo, nos ha dado tantas cosas buenas, no deja de llamarnos a una gran esperanza. Una gran esperanza que, por otra parte, relativiza todas las esperanzas
humanas, pequeñitas, y todas las decepciones también. Y todas las decepciones. Concretamente, el Papa Benedicto decía en la Spe Salvi: nosotros necesitamos tener esperanzas. Yo creo que todos somos conscientes de que es así, ¿verdad? Yo necesito tener esperanzas. Yo no puedo vivir sin esperanza. En mi santidad, en el cielo, primero en el cielo, en el amor. Dios no deja de llamarnos a esta gran esperanza que relativiza las esperanzas y decepciones. Insisto, con el Papa, nosotros necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Esto tiene muchísimo que ver, podríamos decirle, y filosofía o teología, como quieras, del Camino de Santiago, donde uno está siempre pensando en el final del camino de ese día o en el final de todo el camino en la Plaza del Obradoiro o en el Monte del Gozo. Todas vosotras lo habéis hecho el camino, yo creo que todas, yo también, o al menos en parte, y todos el día a día, y en estos días además de más calor, pues está pensando en llegar al agua fresca, están llegando al albergue último de ese día y sobre todo está esperando a llegar a mirar desde el Monte del Gozo las torres de la catedral. Llegar al final, la esperanza. Y eso me mantiene en el camino, cansado, harto, con los pies rotos, con sed, Pero si la gran esperanza, seguía el Papa, que ha de superar todo lo demás, pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que nosotros alberguemos en nuestros corazones la esperanza de cara a lo que hoy concretamente vas a hacer, no sé qué será, a lo que estos días también tienes en la cabeza y en el corazón, y sobre todo a lo que este nuevo curso, que aún queda, estamos, como quien dice, comenzando el verano, pues, y además lo notamos, ¿verdad?, por el calor, pero pensando un poco en lo que Dios nos depara, ¿no? Hay que llenarse de esperanza. Hay que mirar el futuro siempre con esa esperanza. Crecimiento personal, santidad personal, llegar a más personas, crecer en amor al Señor, que es lo más importante para cada uno, ayudar a quienes dependen de nosotros también a que crezcan en amor al Señor, llegar a más almas que puedan encontrarse con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que mirar en el contexto de la esperanza, puesto en Dios. Que tú eres, Señor, mi gran esperanza, lo que basa toda mi vida. Nos hemos acostumbrado a la realidad de un Dios que salva, un Dios que nos llena de esperanza, hasta el punto de que a veces podemos no percibir en esa esperanza mucho más que una idea, pero que no da fuerza real a toda nuestra vida. Fíjate, la cruz, que parecía un gran fracaso, a quienes esperaban en Jesús el reino, se convierte con la resurrección en el triunfo más decisivo de la historia. ¿Por qué decisivo? Porque con él vencemos todos. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, el resucitado. Los discípulos de Maús, por ejemplo, aquellos apóstoles
que por primera vez ven al Señor resucitado. Viven, y así lo expresan, con una cierta nostalgia. Nosotros esperábamos que Él restauraría el reino. Nosotros confiábamos en que Él sería el que nos diera la salvación. Pero mira lo que ha pasado. Y no sabían que caminaban con Jesús con ellos. Y que les abría, y así lo hizo en aquella conversación, aquella tarde, un futuro apasionante. Apasionante. Creo que nosotros tenemos que aprender a caminar con Jesús a diario para descubrir en sus ojos y en su corazón ese futuro apasionante que también tenemos por delante. Porque la esperanza está en Dios. Ahí está. Creo que tenemos que recurrir muchas veces a Él. San Pablo lo expresaba de una manera preciosa cuando en su oración decía y escribía a los Gálatas, una epístola llena de sabiduría y de profundidad, decía: con Cristo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Valdría la pena repetir y repetir y repetir muchas veces este texto. Vivo por Cristo, que se entregó, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Claro, mi esperanza es Cristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando yo sé y noto que he sido tocado por el amor de Dios, empiezo a intuir lo que sería propiamente mi vida. Y empiezo a intuir lo que es la esperanza. Como aquellos primeros discípulos del Señor, María Magdalena, Nicodemo, Dimas, los discípulos de Emaús, a ellos, a todos ellos, el Señor, especialmente después de la resurrección, les va abriendo los ojos a un nuevo mirar, a un nuevo modo de ver las cosas. Un nuevo modo de mirar a nosotros mismos y a los demás y a Dios. Y entonces, desde esa nueva mirada, Cristo renueva todas las cosas, mi lucha, mis decepciones, mis fracasos, mis éxitos, mis alegrías, cobran un sentido distinto. En sí mismo, mis luchas, cuando me quedo solamente en una visión humana de lo que hoy he hecho, o de lo que hoy no he hecho, o de mis omisiones, o de mis fracasos, empeño vano. Mirados de los ojos de Dios, con esperanza, encuentro con Cristo. Así es. Dejarnos tocar por el amor de Dios. Conocer ese amor y dejarnos tocar por Él. Encontrar a Dios y dejarnos transformar por Él es lo esencial. Dejarnos tocar por el amor de Dios. Que el Padre nos ha repetido tantas veces la centralidad de Cristo. Pero depende también de mi disponibilidad, de que tú, Señor, entres en mí, es decir, que mi vida esté centrada en ti. Y de ahí la esperanza, de ahí la caridad, de ahí la fe, de ahí todo.
Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo puedo decir yo en primera persona, como tú. No es una consideración etérea. No, lo personalizo. Porque es así. Cristo vive en mí. De que yo también aprenda a mirarle. Aprenda a mirar al Señor. Mirar tu rostro, Señor. Dejarme tocar por tu amor. Mirar tu rostro. Centrar mi vida en ti. Esa es mi esperanza. Pero claro, para descubrir el rostro de Jesús, para mirarte a ti, Señor, mirar el sagrario como lo hacemos ahora, y descubrirte a ti, mirarte en el crucificado y ver ese rostro ensangrentado al que adoro, porque es Dios. Mirar mi interior y encontrar al Señor también, que quiere estar contigo. O mirar a los demás y ver en los demás a Cristo. Para hacer eso es necesario recorrer el camino de la adoración y de la contemplación. Pues tan bonita, decía el Papa, creo que era Benedicto, pero te lo confirmo ahora. El Papa Francisco, decía, qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Dejarnos mirar a Dios, pero sobre todo sentirse mirado por Él. Dejarse mirar. Ser en su presencia. Dejarse mirar. Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Fíjate que dice el Papa ser. Da igual la calidad de tu vida, da igual tu pasado, tu presente, las veces que hayamos podido ofender a Dios, tus arrepentimientos, tus defectos, da igual. Lo que le importa al Señor es qué eres. Ser en su presencia. Dejarse mirar por el Señor. Por eso creo que es importante que nuestra vida contemplativa vaya creciendo. Es siempre fuente de esperanza, ojo. Hemos de pedir al Señor el don de entrar en su silencio y dejarnos mirar por Él. Estar con Él es ya una oración maravillosa, eficaz. Aunque te parezca que de ahí no han salido propósitos. La oración no la hacemos para sacar propósitos. Los propósitos vienen como fruto de la oración. Pero no es el motivo para hacer oración. El motivo es tú, Señor. Es adorarte a ti. Es contemplarte. Claro, y esa contemplación del rostro de Cristo, dejarnos mirar por Él, tiene un poder transformador impresionante. Que no podemos mirar ni medir por motivos humanos, ni mucho menos. Qué bien lo comprendía esto nuestro Padre San José María. Qué bien comprendía ese amor que irradia el rostro de Jesús. Y así escribía. Desde la cruz nos mira y nos dice, te conozco perfectamente. Antes de morir he podido ver todas tus debilidades y bajezas, todas tus caídas y traiciones. Y conociéndote también, tal como eres, he juzgado que vale la pena dar la vida por ti.
Y añado yo, Cristo, la vida de Cristo, es una mirada amorosa, que ve el bien que hay en ti. El bien que en definitiva somos. Y que Él mismo nos da al darnos la vida. Un bien que para Dios es digno de amor. Más aún, digno del amor más grande. Fíjate cómo no vamos a llenarnos de esperanza. Cuando tú te sabes mirado por el Señor, con una mirada amorosa, afirmativa, que nos da aire, que nos llena de esperanza, que nos da muchísima paz. Dios se fija en ti, en mí, y descubre ese amor tan grande, digno de amor, digno del amor más grande. Esto hay que pensarlo en la contemplación, en la oración. Señor, yo sé que tú me miras. Y sé que tu mirada me lleva también a reaccionar con esperanza, especialmente ante mis caídas, mi mediocridad. Y no es simplemente que yo pueda ser bueno tal como soy, sino que tú, Señor, cuentas conmigo, con cada uno de nosotros para transformar el mundo y llenarlo de su amor. También esa llamada que Dios te ha hecho está contenida en la mirada de Jesús. Pero yo soy muy limitado, puedes pensar, incluso soy un pecador. ¿Qué puedo hacer? Mira, cuando el Señor te llama, no piensa en lo que eres, o en lo que eras, o lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. No, en ese momento en el que Dios te mira y te llama, está mirando todo lo que podríamos hacer, todo el amor que somos capaces de contagiar. Siempre el Señor, con esperanza, apuesta al futuro, al mañana. Siempre. De ahí nace nuestra esperanza. Esa mirada de amor del Señor está diciéndote, mira, qué bueno es que existas. Qué maravilla tenerte aquí, en este rato de oración. Contemplarte, amarte. Y además te añade, cuento contigo. Cuento contigo. Para todo lo que tienes en tu corazón, todo ese panorama de cosas que se atisban, en las que tú y yo de la mano vamos a hacer mucho. Cuento contigo. Dios te conoce. Confía en ti. Confía en ti. Y de ahí nace, de todo esto, nace nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Expectantes beatan spen, despiertos y atentos siempre a su alegre esperanza. Vamos a terminar dándole gracias al Señor por esta oración, por este encuentro nuevo con el Señor que hemos tenido esta mañana, que seguiremos teniendo ahora en la Santa Misa. Dale gracias al Señor por todo eso. Y mira a la Virgen, spes nostra, esperanza nuestra, para que ella también te llene de esa esperanza que tanto necesitamos. La mirada de Jesús, la mirada de María, esa mirada que entre los dos llena el mundo de esperanza, especialmente en la cruz. Ahí se transforma todo. Y ahí estamos también nosotros. Pídele a la Virgen Santísima que te ayude, que me ayude a vivir siempre en esa esperanza del Dios que salva, del Dios, sobre todo, que me ama.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.